El camarote de la memoria. Un capítulo. Agustín Díaz Pacheco. Contaban los viajeros que las naves se detenían en alta mar. El asombro tensaba cuerpos, acallaba mástiles y velas, y sobrecogidos por el paisaje que se divisaba, los tripulantes escogían la solidez de las regalas de babor o estribor, según por donde surgiera la sorpresa, o subidos como aves expectantes en las cúspides de las embarcaciones, pugnaban por ocupar las reducidas y vertiginosas cofas, boquiabrían la imaginación, y por su cerebro corría una voz espectral. Callaba hasta el aire, que tiene la tenacidad de su aliento, y se aquietaba el agua para poder ver mejor desde la mansedumbre. Una isla, siempre lejana, dando la impresión de estar suspendida en el aire, interrumpiendo la recta imaginaria del horizonte, se decoraba con un misterioso bosque de brumas. Entusiasmada, la marinería afinaba catalejos, precisaba la vista e intercambiaba frases de admiración, mientras se extasiaba en una contemplación inédita. Tosudas, las naves, presintiendo tal vez la dificultad, se negaban a emprender rumbo hacia la isla. Tajamares dormidos, velas asombradas, en un mar calmo que también ojeaba a la isla con leves e irónicas olas, hasta que liberados de la pesada y húmeda alforja del pavor y animadas por un viento imprevisto, emprendían veloz carrera, galope náutico al encuentro de la misteriosa tierra. El océano se ondulaba, y flecos plateados eran abiertos por naves decididas, resueltas al arribo. El sol, anclado, se encendía y apagaba tras alguna nube, guiñando su ojo de oro. Pero contaban los audaces navegantes portugueses, los orgullosos marinos de la corona y los sinuosos comerciantes venidos de Malta, que casi llegados a la costa, la isla se difuminaba, una tierra en inacible retirada. Desconfiada de la humana porfía, temerosa en imaginarse allanada por centenares de auténticos e intrépidos bucaneros, venidos en naves con pabellón trucado, y sabiendo que tales tripulaciones tenían por patria el botín y la razzia, la isla fugaz prefería hurtarse a la vista. Y el terso optimismo de los marinos se descomponía ante un temblor de claridad, que ocupaba el lugar que antes se había antojado isla. Ante tal desconcierto, se discutía, se organizaban expediciones salpicadas siempre por el fracaso. Marineros, taciturnos pescadores, hombres de isla adentro, divisaban la isla fugaz, pero surgían las argucias de la naturaleza, trucos del mar y las trampas de un abigarrado celaje, volviéndola inexpugnable. Generaciones enteras, hombres y mujeres educados en la honda meditación de proyectos de dudosa recompensa, militares cuya vocación era el destierro del tedio y atrapar el reto que enseñaba la inacible piedra, religiosos confiados en su secular terquedad de tocar tierra que decían ser sagrada, realizaban toda suerte de menesteres para acercarse a la isla fugaz. Escogían hombres, hacían acopio de armas y víveres, preparaban naves, delineaban rumbos, transitaban aguas, domesticaban tormentas y volvían exhaustos los ojos, cansados los párpados por un peso plomizo, calladas las bocas, sin fuerza para el insulto, paralizadas por la derrota. Transcurrió el tiempo, hasta que un hombre nacido en las islas pensó que tal vez el afán era tan desmedido que chocaba con la isla, poniéndola en fuga. Quizá fuera necesario retirarse de tanta hambre a tierra, olvidar paisajes míticos, equilibrar el pulso, porque la serenidad y la firmeza eran diestras llaves en abrir las puertas del excelente y difícil arte de la paciencia. Magro, de estilizada silueta y ceñudo rostro, con anteojos ovoidales, que convertían sus pupilas en dos penetrantes puntos negros, oteando desde un profundo y distante enigma, intentando ocultarse en el fondo de su observador semblante, el médico Gustavo Bencomo no podía desasirse de una obsesión tan perseguida. Y cuando el médico visitaba a algún desahuciado, o ayudaba a mujeres dolorosamente agradecidas por la servidumbre de la maternidad, o se esmeraba en la sonrisa a un niño cuya extinción se anticipaba en el desigual eco de sus pulmones, tenía que hacer un esfuerzo para que un aluvión de ideas no le aplastara la voluntad, y lo tornara vulnerable o incompetente.
Porque clavada en su cerebro aparecía siempre la isla, y la idea de viajar a ella lo ponía justo en atemorizante límite, situándolo en esa difícil e imperceptible raya, que más que contener, atrae y empuja a las personas a la locura. Pero toda empresa humana necesita la ganzúa circular del metal. Sufragar gastos, apadrinar propósitos, cercenar inquietudes. Tarea tan adversa como la de hallar la isla. El escepticismo era la regla de oro de las mentes inteligentes, y cuando se adivinaba algún entusiasmo por la isla fugaz, solía darse en personas de escasos peculios, aunque generosas en ánimos. Y encontrando disposición de recursos y más que fortificadas haciendas, se hallaba decaimiento, cuando no burla u opulencias obtusas, pródigas en negativas, ante la historia de la isla fugaz. Este forcejeo libraba pequeñas batallas, crueles y calladas estampidas de ideas que terminaban por espantar el descanso del médico. Fue durante una de esas desordenadas luchas nocturnas, una sigilosa contienda en plena matriz de la imaginación, cuando el médico volvió a acordarse de un amigo suyo. Lo había conocido durante una cena, demasiado abundante para un estómago tan escaso, y tras el primer sofoco del comensal, la pericia del comedido galeno lo rescató del pasajero malestar. Agradecido, Simón Toledo lo invitó a su casa, y así fue creándose una amistad que a pesar de la constancia, aún mantenía cierta distancia enigmática. Simón Toledo era un rico propietario que conservaba la extraña sorpresa de no hacerse rogar, desprovisto como estaba del imprescindible pecado de los opulentos miserables, la avaricia, que suele acompañar a la riqueza, sea esta cierta o no, una especie de virtuoso defecto que pretende acuñar distinción. Simón Toledo, figura de hombre cauto, una serena tristeza encerrada en adusta lana británica, consolado por trapiches azucareros, viñedos, platanares, enrevesados comercios, talleres de barroco calado. Señor de esfuerzos ajenos, de albinos molineros, fornidos toneleros, discretos tartaneros, cuidadosos encuadernadores, inquietos libreros y meticulosos oribes. Propiedades y mandatos del hombre que había causado sarcasmo por sus excentricidades. Una de esas inteligencias complicadas, a la que más de una maledicente opinión, adjudicaba huidas de la cordura. Rememoraba el médico, menudeando en la pequeña historia de su amigo, el enojo que atenazó al hacendado. Estaba éste cansado de las miradas de los habitantes de la ciudad, cuyos ojos, aburridos y desesperanzados en la costumbre de los tristes y terrosos colores de la pobreza, se abalanzaban a la empuñadura de su bastón, oro neto y macizo en forma de cabeza de león, y estasiados por la contemplación tropezaban, y hasta caían estrepitosamente ante un hombre encolerizado. Aunque ya en el suelo, los caídos añoraban más el apoyo vertical del bastón que la refulgencia del metal. Así, y para evitar trompicadas codicias y enfurecimientos personales, Simón Toledo prefirió tomar la sabia decisión de decapitar la empuñadura y procurar del buen recaudo brillo del oro, que mandó fundir para forjar una pequeña menorá, prefiriendo apoyarse en la dura sencillez del almendro. Aquella decisión no fue desdén, ni desprecio, no rozó tan siquiera la escondida altivez de pretender llaneza, para seguir siendo reverenciado e imponer nuevas formas de servilismo. Simón Toledo cobijaba ideas avanzadas, rendía silencioso culto a la sabia elocuencia filosófica de los enciclopedistas. Colgando de una maldición genética, considerada espúrea y apátrida por dos reyes que se habían preocupado en adelantar detalles del infierno, no se atrevía a perseguir la humildad, ni buscar las más tímidas y leves humillaciones. Sucedió que se había hastiado de que miraran su oro y no sus ojos, su madera y no su mano. Hacía una semana que el médico había charlado con Simón Toledo. Aquella mañana desapareció un contundente desayuno, olvidó el acento de los alimentos, y paladeando las ideas, jugueteaba con un servilletero de plata, mientras digería cómo aventurarse en la jungla de propósitos que debía desparramar en casa de Simón Toledo. El médico había abandonado su morada, y se encaminaba hasta la casa solariega de su amigo. Mientras recorría aquellas antiguas, severas y rectas calles, trazadas con maniática pulcritud, saludó a algún conocido, distrajo el entendimiento para ignorar tropezones orales, y notó rostros de agradecimiento, percatándose de que también ciertas miradas lo trepanaban,
por algo era médico, y pesaba sobre él el equívoco de algunos diagnósticos o la desobediente microcefalia de los impacientes en sanar, desechando el corsé de sus dictados. Levantó el aldabón y el golpe de los dos metales retumbó en toda la calle, imitando un trueno superficial que se deslizara casi a ras del suelo. Al instante un sirviente preguntó: ¿Quién es? Ah, don Gustavo, pase, pase que hace mucho frío. Abierta la entrada fue acompañado por el sirviente, quien aprovechó el corto trayecto que conducía a la parte alta de la casona, para preguntar sobre un extraño dolor en el pecho. Como una punzada, don Gustavo, ¿sabe? Es como si me metieran un dolor, ¿me comprende, don Gustavo? El médico le hablaba de la influencia de la luna, la necesidad del sueño, atender sus piernas, aquellas gruesas varices que más parecían alargadas leguminosas que le nodulaban las pantorrillas. Intentaba ahuyentar la inacabable hipocondría del sirviente, hacía un gesto que no añadía intranquilidad, un cerrar fugazmente los ojos, y despegar compasivamente los labios. Pase el lunes por mi casa, y no se preocupe tanto. Gustavo Bencomo recordaba todavía la meticulosa conversación consigo mismo, cuando se encontró frente a Simón Toledo, rodeado de antiquísimos cuadros, sensibles porcelanas, muebles de noble madera, bruñida por la sabia artesanía. Tenía el dueño de la casa los ojos enormemente empequeñecidos. Una noche de insomnio, pensó el médico. Sus pupilas se encerraban acosos, que dejaban imaginar incertidumbres inventadas por la mente del hombre o partidas organizadas por la continua crueldad de la historia. Advirtió que la penetrante mirada de Simón Toledo lo observaba aquella mañana con insistencia no acostumbrada. Más de una visita, más de una larga conversación habían convertido sus diálogos en hábiles esquivas y ligeros oráculos meteorológicos. Y es que el médico, llegado a la casa de Simón Toledo, saludaba con la brevedad que permite la confianza. Luego, se sentaba, y ambos hombres se asaeteaban a medias preguntas y sesgadas contestaciones, frases custodiadas por livianas e invisibles interrogantes. Muchas veces, sin mediar justificación que lo amparase, se retiraba el médico, como quien trata de evitar la aproximación de una pregunta embarazosa. Volvía a la semana siguiente, con prisas de hombre que ha olvidado algo, y lo agradece por buen pretexto para acortar su estancia. Pero la intriga, esa pequeña duda que va escorando la seguridad, iba creciendo en Simón Toledo. La anterior semana, a unas frases del médico sobre la molesta igualdad de los días, y la siempre abierta posibilidad de aventurarse, no pudo atajar Simón Toledo una rotura en su paciencia. Procure ser más explícito. Y anticipándose al médico, aún tuvo que poner rápido remedio a su ira verbal, afirmando que no trataba de recriminar, aunque era evidente que no podía eludir cierta extrañeza. Callaba Gustavo Bencomo, y volvía a insistir la sensación de la mirada afilada y cortante. Simón Toledo contemplaba los quevedos de carey del médico, mientras se repetía interiormente: no, no me humillará. Los viernes eran días de visita. Ni la lluvia, ni el más sofocante día de estío, zanjaba sus visitas. Charlaba el médico sobre vaguedades, jamás profundizaba en tema alguno, daba un sobresalto, alegando altas horas y enrevesados enfermos que aliviar. Por eso que el límite se fuera engrosando ante las extemporáneas salidas del médico. Así que comenzó a hablar el anfitrión sobre la superficialidad, y no ocultaron sus labios las sospechas que había ido recolectando. Mientras, un silencio nervioso se había adueñado del médico. Pero pasados unos minutos, preguntaba al rico hacendado, devolviéndole sus preguntas y hasta modulando la voz, haciendo alguna que otra parada para indicar las preocupaciones de su interlocutor. Una brizna de rabia asomó en el interior de la mente de Simón Toledo, pero se contuvo. Y esta retención de furia, como una jaula telepática, pareció obrar en la voluntad del médico. Siempre he querido exponerle algo que entraña cierta dificultad. Una dificultad que afecta al entendimiento, aunque no creo que sea este su caso. Afirmó algo cohibido el visitante. Simón Toledo sintió el pequeño tormento de la alusión, pero prefirió que el médico prosiguiera. Esta conversación debemos continuarla en otro momento, en otro día. El médico comprobó la angustia en los ojos de Simón Toledo,
un retraimiento de las pupilas, una hartura de miedo, que se disipó ligeramente en una lacónica proposición. Menos el sábado cualquier día de la semana. Alivio, incógnita que se desnudaba. Era este el momento que tanto había estado esperando. Un misterio por otro, amigo Simón. ¿A qué misterio se refiere usted? Intentó el rico hacendado tapar el delator gris ceniciento de sus labios, atusándose su espeso bigote. Se permitió el médico un velado suspiro, aire que salía de la prisión de un temblor firme, mientras decía: He procurado siempre la discreción. Creo que el rumor, la insidia, los sobresaltos de la bestia que llevamos dentro deben ser amansados. Simón Toledo se había puesto en pie. La rodilla izquierda ligeramente flexionada, los pulgares colgados de su chaleco de lana, los ojos, tensos, alebrados, recorrían la joven geografía facial del médico, explorando los enigmáticos pliegues de piel que bajaban de sus párpados. Dígame, ¿por qué ese empeño en intercambiar misterios? La voz del hacendado sonó corrida, recelosa, un movedizo pulso verbal. Es que, si yo entro en esta casa en determinado día de la semana... Sí, ¿a qué día se refiere? Pues... Se dibujó un titubeo en los labios del médico. El sábado. Los sábados eran días de retorno, y Simón Toledo deseaba asirse a ese pasado. El sexto día de la semana, y el miedo del médico lo contagiaba en esta ocasión. No le había temblado ni el más agazapado de los músculos. Desprovisto de astucia para cubrirse tras una mueca protectora, una parálisis, sin fuerza para inventar sonrisas, se esparcía por todo su rostro. Tardaron las palabras. Como si estuvieran eligiendo alguna frase para afluir con desenfado, las pupilas se hundieron, arrellanadas allá atrás, en el temor, perdidas en las cuencas. La historia de Simón Toledo. Por fin salió una voz, abriéndose paso por una garganta que se estrechaba. Porque Simón Toledo sabía que el dolor y la grandeza de los límites del hombre estaba en respetarse uno en los demás. No un respeto caritativo, ordenado desde momentáneas compasiones, dirigidas desde la demagogia espiritual de los púlpitos, sino un respeto digno, fuerte y débil a la vez, para saber diferenciar mejor el uno del otro, pero presente. Sí, efectivamente, un día hermoso y perseguido. Gracias a esa persecución, sabemos quiénes somos. Tenemos la conciencia de nuestra propia estima. Y seguiremos andando hasta que algún día nos pongamos de acuerdo, dentro y fuera de nosotros mismos. Conforme, amigo Simón, pero la imaginación herética, es decir, mi misterio, solo puede compartirse en otro día igualmente misterioso. La unión de lo desconocido, de lo ignorado. Un pacto libre para tratar de verdades prohibidas, acosadas. Suspiró Simón Toledo, y suavizó la voz. Bien, yo le ofrezco el día de la semana que usted guste, a cambio usted me entregará su misterio. Perdone, pero se trata de compartir, no de entregar, aunque creo que compartir un secreto es algo delicado, nos debilitamos en el exceso de conocimiento de los demás. Usted y yo compartiremos un secreto y todo secreto es un misterio. Lo que propicia la persecución de los ignorantes, de los que solo aman lo visible, lo tangible. Por tanto, hay muchas personas deseosas de compartir sus secretos, sus misterios, unirse ante la persecución de que son objeto. Pero, ¿no me ha dicho que todo secreto compartido resta libertades? Sí, cuando el secreto se deja entre los dedos de un cerebro indeseable. Creo que cuando usted tenga oportunidad de escucharme, puede poner en dificultades mi credibilidad como persona. Le tentará incluso la idea de convertirse en mi médico. Simón Toledo intentó esbozar una sonrisa, un gesto de sorpresa con el que poner al descubierto su gran incredulidad ante las palabras del médico. O sea, que lo que usted oculta es un misterio algo extremado, un desatino, una locura, algo increíble. Esa inverosimilitud se extendería a los demás, produciría inquietud, aumentaría el miedo. Tenga en cuenta que la locura es un virus de las ideas. Amigo Simón, podríamos hablar mucho sobre la locura. Las dudas, por ejemplo, no son más que pequeñas locuras controladas, conatos de una creación diferente, y lo diferente siempre molesta y asusta. Debo cuidarme de usted, sus palabras aparentan seguridad, salen sólidas, no aparecen las dudas. Usted oculta unas dudas muy seguras, algo contradictorio. No soy hombre de certezas, y mi única seguridad es cuestionar, poner en duda y acorralar a la razón. ¿Tal entidad tiene su misterio?
Los únicos que carecen de misterio son los imbéciles, y la entidad de mi misterio reposa en la persona a quien le pueda ser confiado. Pensó el médico que Simón Toledo estaba atrabancado de preguntas, deshaciéndose en interrogantes. ¿Qué misterio era el que guardaba? ¿Cuál su secreto? ¿Algún dolor particular, callado, oculto, vergonzante? ¿Podría adelantarme algo?, preguntó el hacendado. El médico había mirado fijamente a los asustadizos ojos de Simón Toledo, y procuró que sus palabras no lo desconcertaran. Disculpe, pero conviene que haya más personas delante. Más misterios, más dudas, más secretos. Podrá usted cerciorarse de la riqueza de los seres humanos, la diferencia, una manera distinta de equivocarse, una manera diferente de amar y odiar. No todos tienen la capacidad de exponer dialécticamente sus misterios, como en todo, amigo Simón. Hay misterios torpes y misterios inteligentes, sí, un misterio por otro. ¿Quedamos para el próximo sábado? Cerró los ojos el rico hacendado, movió ligeramente la cabeza, mientras su cuerpo parecía convertirse en una lágrima abrigada. Dejó escapar una ligera contorsión de hombros como sacudiéndose un escalofrío, y la brevedad del monosílabo sonó solemne, solitaria. Sí.